creo que uno día a día se encuentra como con stoppers, con estos bloqueos a veces grandes, a veces pequeños. Natalia Sierra. Analista de negocio con más de 5 años de experiencia en el mundo de la tecnología. Sinceramente al principio fue bastante difícil, tuve que aguantar la frustración, saber manejarla, enfocarla para no querer rendirme o decir no, realmente este no es el camino que yo quiero seguir y bueno, como igual tener esas ganas de seguir aprendiendo. Su trayectoria comenzó tras graduarse de negocios internacionales y ha abarcado la gestión de proyectos bajo metodologías ágiles, el análisis y la priorización de requerimientos, así como el liderazgo en la implementación de estrategias innovadoras. Incluso a mí me parecía gracioso cuando decían, incluso si tienen que sacar fotocopias y servir tintos. Tenía que sacar fotocopias y servir tintos, si me lo pedían. En este episodio exploraremos sus inicios, los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera y cómo su perspectiva única ha moldeado su trabajo. Bienvenidos a Reaprendiendo. Señorita Natalia, bienvenida al podcast Reaprendiendo. Muchas gracias por sumarte, por venir. La primera pregunta que te tengo... Gracias a ti por invitarme. Claro que sí. La primera pregunta que te tengo, más allá es conocerte un poco a ti como persona. Sé que tienes un background un poco diferente a lo que normalmente viene a la gente que trabaja en tecnología. Entonces me gustaría conocer en qué momento decidiste o en qué momento se te dio la oportunidad de trabajar en tecnología. ¿La tecnología te eligió a ti o tú elegiste la tecnología? Bueno, como tú dices, tengo un background diferente a lo que se espera de pronto en tecnología. No soy ingeniera de sistemas, no soy ingeniera de ninguna otra rama. Soy profesional en negocios internacionales. Todo mi background es mucho más acerca de comercio internacional, exportaciones, importaciones. Y bueno, nunca imaginé estar en tecnología. Diría que la tecnología y yo nos elegimos al mismo tiempo. Justamente se dio un trabajo en el que tenía que combinar algunos roles con business analyst, ser analista de negocio. Esto fue en Colombia, después de mi segundo trabajo como profesional, como recién egresada de la universidad. Y bueno, era más un reto. Desde que inicié me dijeron, bueno, tienes que estudiar mucho, tienes que aprender bastante de tecnología, tienes que, pues, esforzarte. Y sí, tuve que esforzarme mucho y aprender algunas cosas que nunca pensé sobre, bueno, la metodología con la que se trabaja, términos técnicos, y bueno, otras cositas, algunas habilidades técnicas, utilizar programas. Pero bueno, ya en el camino como que se dio la oportunidad, pero yo también ya después elegí seguir este camino en tecnología y bueno, acá voy 4 años después. 4 años. ¿Qué te motivó o qué fue lo primero que te llevó a estudiar negocios internacionales? Bueno, creo que como muchos colombianos, yo salí del colegio bastante pequeña, tenía 16 años y no tenía ni idea de qué quería hacer cuando grande. Pero mi colegio tenía un técnico del SENA. Aparte de pues, todas las materias que cursábamos, teníamos un técnico del SENA obligatorio sobre comercio internacional. Y me gustó mucho. Me gustó mucho, bueno, la materia, la entendía, para mí era fácil. Además, se aplicaban muchos términos de administración de empresas, contabilidad también. Mis dos padres son profesores, justamente uno en contabilidad y administración de empresas. Entonces como que siempre había vivido rodeada de estos términos y se me facilitó. Y bueno, como se me facilitó, entendí que me gustaba. Pero sí me hubiera gustado ser mucho más grande y tener más tiempo para elegir qué hacer después de salir del colegio. Si pudieras reelegir ahora, ¿qué elegirías? Wow, no lo sé. Bueno, es curioso porque me gustaría dedicarme a diseño de modas. Es algo que siempre me ha llamado la atención, pero tampoco es algo que haya explorado, entonces
creo que no he tenido tiempo para dedicarme a descubrir realmente qué hubiera hecho si no hubiera estudiado negocios internacionales o estuviera trabajando ahora como business analyst. Ok. Y también preguntando un poco de tu background, o sea, tú estudias negocios internacionales, tienes un trabajo, entiendo que no en tecnología, y de ahí saltas a un trabajo en tecnología, ¿es así? Sí, correcto. ¿Y cómo llegas a ese segundo trabajo? Bueno, este primer trabajo que no era en tecnología fue mi primer trabajo como profesional. Estaba en un rol mucho más administrativo, también un poco más de mi carrera. Esta empresa hacía importaciones de materiales para agricultura. Entonces, bueno, estaba más enfocada en lo que estudié, ¿no? En mi carrera. Y ya después viene la oportunidad con otra empresa en Colombia que estaba iniciando, no tenían desarrollos propios, pero estaban iniciando a hacer integraciones en sus sistemas y tenían un equipo externo de India. Estaban intentando, era realmente una empresa no muy grande y estaban intentando como implementar todo Scrum, metodologías ágiles, había una o dos personas con todo el conocimiento. La idea era como evangelizar al resto de las personas en la empresa. Pero sobre todo era como ese contacto con las personas de India, que eran las que hacían todo el soporte y desarrollo. Ok, entiendo, entiendo. Y al no tener un background tecnológico, obviamente te tocó estudiar un montón de cosas. ¿Qué consideras que fueron esos skills claves que te tocó adquirir al comienzo para poder desenvolverte en tu rol? Bueno, yo empecé desde cero, entonces tuve que aprender metodologías ágiles, Scrum, porque empezamos a trabajar en Scrum. Y bueno, esto desde eh, siendo lo más básico, digamos, fue lo más fácil de aprender. Sobre todo toda la teoría, ya en el momento de ponerlo, las ceremonias, por ejemplo, de Scrum, ponerlas en contexto con los demás integrantes del equipo, sabiendo que nadie tenía idea de cómo se hacían las ceremonias o no habían trabajado con esta metodología, eso me pareció bastante difícil. Y bueno, tuve que aprender, por ejemplo, cómo utilizar Power BI, cómo hacer análisis de bases de datos, cómo correr queries SQL básico, entender cómo analizar esta información, bueno, las queries. En este momento no recuerdo qué más. Bueno, un poco tuve que entender, no sé, qué era una API, cómo funcionaba, por qué llamábamos a las APIs, que eran servicios, qué eran los servicios en la nube, bueno, entender todo esto, qué era tener documentación on-prem y por qué nos queríamos migrar de on-prem a la nube. Estos términos eran totalmente desconocidos para mí en el inicio, era como realmente cero, nunca había visto esto. Entonces sí, fue difícil y bueno, más porque el equipo técnico no iba a bajar su nivel de tecnicismo por estar hablando conmigo. Entonces, generalmente lo que hacía era como no entendía un término, lo apuntaba y lo investigaba. Pero sinceramente al principio fue bastante difícil. Tuve que aguantar la frustración, saber manejarla, enfocarla para no querer rendirme o decir, no, realmente este no es el camino que yo quiero seguir y bueno, como igual tener esas ganas de seguir aprendiendo. Entiendo. Utilizaste una palabra que creo que resuena mucho con mucha gente, que es frustración. Siento que, por lo menos la gente que he entrevistado, la mayoría ha sido un término que ha salido bastante seguido. ¿Cómo tú te has enfrentado a la frustración? Siento que tú eres de mente fuerte por todo lo que haces alrededor aparte de software, bueno, de trabajar como persona de producto, también eres runner. Y siento que ambas cosas mentalmente son muy retadoras. ¿Cómo te enfrentas tú a la frustración? Bueno, sinceramente esto lo he aprendido a lo largo de mis años de trabajo. Creo que sobre todo en el trabajo aprendes a que uno frustrarte es normal, porque tú aprendes
O sea, cuando sales de una universidad, estás recién egresado y empiezas un trabajo, empiezas a aprender, no empiezas a aplicar lo que te enseñaron teóricamente. O sea, creo que eso es bastante complicado. Tú en tu primer trabajo empiezas a aprender y te empiezas a frustrar porque te das cuenta de que lo que aprendiste en la universidad no lo estás aplicando quizás. O que era más fácil estudiarlo teóricamente que aplicarlo en la vida real. Entonces, bueno, creo que ahí empiezan las frustraciones, o conmigo así empezaron las frustraciones. Y bueno, ya lo que tú dices, quizás yo digo que soy insistente, soy perseverante y soy una persona bastante autoexigente. Entonces, me gusta sentir que soy capaz de hacer determinadas cosas. Okay. Y hay muchos momentos en los que paro, lloro, me encierro, lloro un rato y vuelvo. Pero no me gusta rendirme tan fácil. Como, si no, va a ser mucho peor, como el castigo de decir me rendí y ni siquiera lo intenté. Creo que así trato de manejar la frustración. Es como, bueno, la frustración está bien sentirla, pero hay que hacer algo con ella. Es como, bueno, tienes que manejarla de alguna manera. Entiendo. ¿En tu día a día sientes que tu trabajo es estresante? ¿Es algo que sueles pensar o es algo? Porque siento que hay dos tipos de personas con cualquier rol, ¿cierto? Están las personas que les importa poco o no se dejan estresar y personas que mantienen muy estresadas en el día a día. Okay. Siento que por lo que haces, tú eres una persona que está como entre medias de ambas, por lo que acabas de decir. O sea, te frustras, pero vas, te tomas un té y vuelves al ruedo. ¿Sientes que el común denominador entre las personas de producto es algo así o sientes que es un trabajo que requiere mucho de las personas, que absorbe mucho de ellas? Eh, bueno, hablar de un común denominador en todas las personas de producto creo que sería muy grande. Okay. Creo que al estar en medio y ser un puente, porque bueno, siempre de producto decimos como somos un puente de integración entre la parte técnica, el equipo técnico y el negocio, ¿cierto? Estamos haciendo la traducción de qué se quiere o qué se requiere desde el negocio de personas que quizás son no técnicas a un equipo que necesita desarrollar, que necesita satisfacer esa necesidad o ese requerimiento. Entonces creo que tienes que aprender a hablar diferentes idiomas, es decir, tienes que aprender a hablar el idioma técnico, el idioma de negocio, y muchas veces por estar en la mitad tienes que vivir con conflictos, de pronto choques, de pronto, no sé, soluciones, buscar soluciones que vengan de un lado, de otro, de que no se tiene toda la información o que no se puede hacer todo el desarrollo de la manera que el negocio lo quiere, etc. Entonces, diría que sí vivimos, no en conflicto, pero sí estamos en un ámbito donde, bueno, tienes que solucionar problemas. Creo que eso también hacemos mucho desde producto, solucionamos problemas, brindamos esas soluciones de quizás no se puede entregar todo lo que el cliente quiere, quizás no se tiene toda la información que tecnología quisiera para hacer el desarrollo, pero como que tratamos de buscar esos puntos medios también para hacer una negociación, de decir, bueno, esto tenemos y con esto podemos seguir trabajando. Pero a veces sí es conflictivo. No creo que sea estresante. Bueno, para mí conflictivo y estresante no van en la misma línea. No creo que sea estresante y bueno, creo que al principio cuando empecé con este rol sí era estresante, pero precisamente porque tenía que aprender mucho y me sentía como todo el tiempo en una carrera, igual que tienes que ser bueno en lo que estás haciendo, pues para poder no decepcionar a un equipo, ¿no? Porque acá en Scrum y en metodologías ágiles uno trabaja en equipo. O sea, finalmente si nos va mal a todos. Y si nos va bien a todos. Entonces, si tú no haces bien una definición, si no entiendes bien el negocio, si no entiendes bien el requerimiento, el desarrollo puede estar lo mejor posible, pero si no era lo que quería el cliente, pues todo está mal. Entonces, como es eso, como hacer tu parte del trabajo para que todo el equipo esté bien, todo lo que se está buscando en equipo, las metas en equipo, pues estén bien.
Entonces al principio sí era un poco estresante para mí, ya hoy en día creo que es más habitual, es decir, ya sabes cuál es tu rol, sabes qué tienes que hacer, cuáles son tus tareas y bueno, como en todo hay días de días. Pero creo que he aprendido mucho a hacer ese balance trabajo y vida personal y trato de tenerlo siempre presente. El trabajo es parte de mi trabajo, el estrés de mi trabajo se queda allá y una vez inicio mis horas libres no existe. Entiendo, entiendo. Tú tienes un background algo interesante porque tú empiezas a trabajar en Colombia, entiendo, con una empresa colombiana, supongo. Sí. De ahí saltas a una empresa que dices que es pequeña, de ahí saltas a tu empresa actual y con esa Sí. empresa vuelas a España. ¿Qué diferencias culturales has encontrado entre trabajar en empresas muy pequeñas, un poco más pequeñas según entiendo, y ya la empresa en la que trabajas en Colombia y luego con gente de acá de España? Bueno, un montón. Es decir, bueno, como te decía, recién egresada de la universidad, yo entré a trabajar en una empresa pequeña en la cual tenías que hacer muchas cosas en tu cargo, que quizás no eran parte de tu cargo. Creo que es el común denominador de las empresas pequeñas en Colombia, me atrevería a decir. A los egresados en Colombia no se les paga bien. O a un gran porcentaje de egresados en Colombia no se les paga bien porque no tienen experiencia. Sin embargo, se les exige mucho. O al menos esa es mi percepción con conocidos en el momento en que era egresada. Bueno, entonces, como era una empresa pequeña, tenía que hacer muchas cosas. Incluso, a mí me parecía gracioso cuando decían, incluso si tienen que sacar fotocopias y servir tintos. Tenía que sacar fotocopias y servir tintos, si me lo pedían. Y bueno, lo asimilas un poco como, no fue para lo que estudié, pero esto me va a ayudar en alguna manera. Y creo que sí te ayuda a crecer, aunque sea como persona. Te ayuda a crecer en cualquier ámbito. Después salté a una empresa, era menos pequeña, pero aún seguía siendo pequeña en comparación a la empresa en la que actualmente trabajo. Y querían ser una empresa grande con recursos, con pocos recursos, con recursos de una empresa pequeña o mediana. Entonces era bastante difícil porque recursos económicos eran bastante cortos para todo el ideal o todas las metas que se proponían. Eso fue difícil también. Tenías que hacer el trabajo de 2 o 3 personas también. Y bueno, estaba la parte de trabajar con equipo externo de otra empresa que estaba en India. Entonces, bueno, fue como mi primer choque cultural, como trabajar con un equipo de otro país. ¿Ya trabajabas en inglés en ese momento? Sí, bueno, ese fue como mi primer trabajo en inglés, aunque realmente era, no sé, el 30% de mi día. Sí, sí, no era mucho. Fue como mi primera experiencia trabajando con un equipo fuera de Colombia. Y bueno, ahora cuando empecé a trabajar en la empresa que actualmente trabajo, me encontré trabajando con gente de todas partes de Latinoamérica y no creo que haya sido tan grande el choque cultural. Hay países en los que se dice todo de una manera diferente, que son un poco más directos. Creo que el colombiano de por sí trata de ser muy polite siempre, tener mucho tacto, de no ofender a nadie. Y bueno, trabajar con personas de otros países que no tenían ese tacto al principio eh, fue un reto. Sin embargo, creo que por mi carrera ya estaba preparada para eso. Entonces no fue un choque. Y también antes de eso viví un tiempo en Alemania, entonces también como que ya había tenido la experiencia cultural y el choque cultural mucho tiempo antes, entonces no fue tan grave. Y ahora estar trabajando acá en España, creo que ahí tuve un choque cultural en cuanto a trabajo. Igual estoy trabajando en España, pero con un equipo, en este momento con un equipo de Irlanda. Entonces creo que ya cada vez el choque es mucho más pequeño, pero sí como que empiezas a adaptarte a que sabes que culturalmente se tiene una forma de trabajar diferente, pero no es que sea bueno o malo, solamente tienes como que hacer ese cambio de chip y adaptarte. Sí, se pasa mucho con
con todo, en realidad, que de repente tienes una reunión, te dicen algo y no me lo diría mal, o sea, Sí, me lo está diciendo mal, me está retando, me lo dijo bien, y sí, se queda uno con esa duda de... es verdad, sí. Por ejemplo, a mí, no sé, nosotros, creo que en Latinoamérica tenemos la costumbre de hacer una small talk, esa pequeña charla y sobre todo los días como un lunes que estás arrancando con la jornada y que hablas de cómo está tu familia, qué hiciste el fin de semana, cómo estás de salud, todo muy bien. Bueno, cuando empecé a trabajar ya con bueno, equipos acá en España y en Irlanda, sinceramente ya esa small talk no era necesaria porque no se hacía tampoco. Y de un momento a otro me di cuenta que no la hacía, ni siquiera con gente de la TAM. Era como, me centraba, era esta reunión que tenemos que hacer y hasta que dije, bueno, realmente a mí me gusta hacer una small talk porque te abre la puerta con la otra persona. No somos robots, somos seres humanos y no solo es trabajo, la otra persona tiene una vida, yo tengo una vida y a pesar de que no necesite abrir mi vida con la otra persona, eh, sí quisiera tener unos pequeños momentos de decirte, soy una persona, tú eres una persona y no todo es trabajo. Claro. Entonces, bueno, como que sí fue algo que me di cuenta que hacía o que dejé de hacer, esa pequeña charla antes de iniciar las sesiones y ahora trato de implementarla incluso con el equipo de Irlanda. Es como, bueno, aunque sea un cómo están, qué tal el fin de semana, algo muy pequeño, pero que no se pierda como esa costumbre. Qué buena, qué buena. Bueno, algo que tocaste un poco antes es que producto es este puente entre el negocio y desarrollo como tal. Del lado del negocio y del lado del desarrollo, ¿con qué perfiles son los que sueles interactuar? ¿Con qué equipos sueles interactuar? Eh, bueno, realmente del lado de negocio siempre estás como con los stakeholders. En los equipos que he estado siempre tenemos un product manager que es como la persona que se encarga directamente en estar en contacto con el cliente, si no vas tú. Y bueno, siempre hay como un experto en la materia, que es la persona como encargada de darte la información que estás buscando desde negocio. Y desde el equipo técnico siempre he estado en contacto con los desarrolladores porque bueno, nosotros escribimos las historias de usuario, hacemos los refinamientos en donde se explica estas historias de usuario a los desarrolladores, también está el equipo de pruebas. Y bueno, en Scrum tenemos esta sesión de refinamiento donde la idea es incluir a todos, desde diseño, pruebas, los desarrolladores, los líderes técnicos, también está delivery y está negocio, como que hay una persona de cada rol o tenemos esta reunión de 3 amigos donde al menos está desarrollo, producto y pruebas para poder entender esta historia, entender cómo se va a probar y bueno, que los criterios de aceptación y que requerimientos sea entendido por las 3 partes o las validaciones y dudas sean resueltas por parte de negocio, así se tienen como buenos cimientos para empezar el desarrollo. Entonces, bueno, realmente en mi día a día estoy en contacto con el equipo de desarrollo siempre. En las dailies, por ejemplo, yo me uno siempre a dailies, también con el equipo de delivery. Y bueno, sí, creo que siempre, si no todos los días estamos en contacto. Vale, vale, vale. Si tuvieras que definir la base de alguien que va a iniciar en la carrera de producto, de volverse alguien de producto, ¿qué habilidades crees que son esenciales para que alguien pueda dar ese primer paso en un rol de producto? Dices sea técnico, no técnico. Ok. Creo que, y bueno, algo que he aprendido también y que he escuchado bastante a personas con seniority mucho más alto que el mío, es que para, no podría decir si para todos los roles, pero al menos para el rol de producto a veces son más importantes las soft skills que las technical skills. Porque todas las technical skills tú las aprendes. Si tú te lo propones, vas a aprender.
pero muchas veces las soft skills son mucho más difíciles de conseguir. Porque bueno, por ejemplo, para ser parte de producto o ser un analista de negocio necesitas tener comunicación efectiva con el cliente, escucha activa, tienes que hacer las preguntas correctas, tienes que entender un negocio, entender por qué te lo están pidiendo e incluso poder discernir en si te están pidiendo algo que realmente sea útil para el usuario o no. Eso sucede mucho en negocio, que te piden cosas o tienen requerimientos que realmente no son tan útiles para el usuario. Es ahí donde tú también críticamente debes decirle al negocio, bueno, no tiene un valor para el negocio. Eso, creo que es bastante importante la comunicación efectiva, entender el negocio. Y bueno, ya hay otras skills, al menos, y te hablo mucho desde Agile porque mi acercamiento con Waterfall, si en algún momento existió, fue muy, muy poco. Entonces siempre he trabajado con metodologías ágiles y Scrum específicamente. Bueno, ahora algo de Safe. Pero bueno, tienes que entender o saber cómo escribir una historia, cómo hacerla entendible, de que la puedas traducir, no la pongas en términos tan técnicos, que sea entendible para cualquier persona, que sea claro lo que se está requiriendo desde negocio, que aprendas a escribir historias de usuario, que aprendas a escribir criterios de aceptación. Hay diferentes metodologías también o formas de escribir criterios de aceptación. No sé, que también sepas cómo hacer documentación. Hay que hacer bastante documentación. Aunque bueno, en Agile tratamos de evadir la documentación, pero igual personalmente creo que es necesario tener donde poder investigar algo sobre negocio cuando lo requieres. Ser capaz dependiendo tu seniority, claro está, pero ser capaz de tener como ese liderazgo de si necesito información, ¿dónde la voy a buscar? Tener como esa perseverancia o ser insistente en que si sabes cuáles son tus tareas, que necesitas un desarrollo de X requerimiento y no tienes la información, ¿dónde la vas a encontrar? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Qué tienes que validar? Creo que es muy, muy importante tener claro este tipo de cosas. Y bueno, técnicas, no sé, análisis de datos me parece buenísimo. No para todos los proyectos es necesario hacer análisis de datos, ni tampoco hacer análisis de sistemas. Es decir, si lo puedes hacer, genial, porque podrías ayudar desde producto a entender cómo mejorar el sistema, qué fallas se tiene, de pronto qué errores técnicos se tiene, poder hacer ese análisis y presentar propuestas, eso es buenísimo. A veces eso es lo que se espera también de un analista de negocio o analista de sistemas. Sí, creo que al menos es conocer herramientas para análisis de información. Vale. Llegados, o sea, si tuvieras que contratar a alguien o incluso en tu rol tú misma, ¿cómo definirías el éxito o alguien exitoso en la posición de analista de negocios o de parte del equipo de producto? ¿Cómo dirías que es alguien exitoso dentro del equipo? Yo diría que es alguien exitoso porque tiene la capacidad de investigar, de ir más allá de pronto de lo que le ofrece, no sé, el equipo o el cliente. Porque creo que uno en producto también es de estas personas que no debería quedarse quieto, de que siempre debe estar como intentando nuevas cosas, no sé, viendo qué hay en el mercado, qué tienen los demás. No para de pronto compararse, pero sí, pues es una competición generalmente en los productos, entonces, ¿qué más podemos ofrecer? Creo que alguien exitoso en producto es una persona que siempre está viendo a futuro qué se le puede ofrecer a un usuario, a un cliente,
realmente qué necesita, cómo cubrir sus necesidades, entender qué necesita, cuáles son sus problemas o por qué nos está buscando. Y una persona que tenga la capacidad de comunicarlo claramente, de que tenga la capacidad de resolución de problemas, creo que es bastante importante, y de negociación. Para mí eso sería una persona exitosa. Entiendo, entiendo. Desafíos comunes que te encuentras en tu día a día. ¿Tienes algo que te desafíe día a día? Sí. Sí, no sería tan divertido. Desafíos comunes, creo que uno día a día se encuentra como con stoppers, con estos bloqueos a veces grandes, a veces pequeños, sobre todo me pasa de información. Algo que he podido vivenciar en mis proyectos o las experiencias que he tenido trabajando es que no todos los negocios a veces saben realmente qué están haciendo. Es decir, no siempre se documenta. Hay muchos procesos y no se documentan. Es como que todo el mundo los conoce, pero no está en ninguna parte, y si alguien externo quisiera llegar a ellos es súper complicado. Creo que eso, traspasar la información y el conocimiento, creo que es un bloqueo. Creo que eso es uno de mis principales bloqueos muchas veces, como saber dónde está la información, quién tiene la información. Creo que hay una pérdida, en la mayoría de negocios creo que hay una pérdida de información importante por eso, porque la gente se lleva la información, porque no hay documentación de ningún tipo y porque tampoco se traspasa de ninguna manera, ya sea de una persona a otra, o sea, no, simplemente a veces se pierde. Eso es uno de mis bloqueos más constantes. Sí, yo siento que creo que de todos también, porque del lado de desarrollo también nos pasa un montón que hay alguien que conoce el proceso y te toca escribirlo y te contesta los 2 días, sí, nos reunimos la próxima semana, es como, bueno, esta semana vamos a no hacer nada. También pasa que los equipos cambian mucho, y digamos en mi caso, en el proyecto que estoy en este momento, que entré hace 5 años, el equipo original ya no existía y nos dieron el proyecto, era como, eso anda. ¿Cómo? Okay. Nadie sabe. No lo toquen. Eso anda. Okay. Ahora necesitamos agregar esto. Bueno, ¿dónde? Acá. Y tocaba nosotros investigar cómo funcionaba y todo, porque no había mucha información al respecto. Y actualmente esa herramienta la estamos deprecando precisamente por 5 años después. Ha sido mi proyecto de casi estos 5 años de ir migrando un montón de cosas por fuera de la herramienta, porque simplemente hay mucha cosa dentro, mucha lógica dentro, que nadie sabe para qué es y nadie sabe muy bien cómo funciona, y creemos que ya no se necesita, pero el quitarla es un riesgo muy grande. Entonces nos estamos sacando todo, quedándonos con lo que sabemos que sí necesitan los otros equipos de consumir de nuestra aplicación, y eventualmente la mataremos. Si en el momento que la matemos alguien se queja, pues ya sabemos que la persona está usando algo de lo otro, pero... Pero no hay forma de saberlo antes de... Exacto, no hay forma de matar. O sea, si lo matamos prueba hoy... y error. Exacto, si lo matamos hoy seguramente alguien se queje y... Pues eso, veremos qué pasa. Entonces creo que es un desafío muy común que hay dentro del desarrollo. Y precisamente yo creo que el problema viene del mismo agilismo, que la gente... Uno de los valores del agilismo ha sido eso de no hay que documentar tanto como un waterfall, pero creo que la gente lo entendió mal. Creo que una cosa es no documentar tanto y la otra es no documentar. No, sí. Creo que hay una diferencia muy importante entre las dos cosas, y normalmente también pasa que la documentación se deja para lo último, ¿cierto? Terminamos este desarrollo, ahora vamos a hacer la documentación. Y claro, dices, listo, esto es el endpoint y funciona así. Y se perdió toda la conversación que hay detrás de lo decidimos así por esto, esto y esto, que creo que es lo que verdaderamente nutre la documentación, ¿cierto? El ver dónde está el endpoint y el que me retorna lo tengo, pero el por qué se llegó a esa decisión creo que termina siendo importante. Es verdad, concuerdo contigo en el tema de la documentación. Yo odio documentar, creo que es de las cosas más feas que hay, pero también de las más importantes. No de pronto llegar a un extremo como en Waterfall, donde tienes que documentar literalmente paso a paso, y si moviste una pestaña tienes que poner que moviste una pestaña. O que se hace documentación durante años, pero no se documentó todos los cambios que hubo durante
esos años. Creo que eso también está mal, pero creo que igual sí debe haber lo que tú dices, es como todo este proceso de pensamiento que hacen los equipos en Agile, que no es visible, no es tangible. Hay un resultado, pero lo que tú dices, como de estas 2 líneas de código seguramente hubo hacia atrás un innumerable montón de reuniones, de brainstorm, de, bueno, no sé, lo que sea, para que las personas llegaran a esas 2 líneas de código. Sí. Y todo eso se pierde en el camino. Sí, creo que te ha pasado también que necesitas saber alguna regla de negocio o cómo funciona esto y le pregunta a un desarrollador que no sabe, va a mirar el código y le dice, mira, esta es la regla de negocio. Te dice, listo, pero ¿por qué es así? No, ni idea. Yo sé cuál es la regla, no me preguntes el por qué, esa es la regla. Sí, y tal cual me pasa muchísimo. Y de hecho es un poco gracioso porque ahora donde estoy me está sucediendo de que hay reglas bastante importantes y solamente hay una persona que está encargada o tiene todo el conocimiento del código, está desde el inicio de todo, desde el inicio de la creación de todo. Y esta persona obviamente vive ocupada porque es la única que tiene respuesta para todo el negocio, que es inmenso. Entonces, bueno, como que te responda ya es un milagro. Pero aparte de eso, pasa lo que tú dices. Va a hacer una revisión en el código, pero es que el código no me va a hablar y no me va a decir, claro, estas reglas del negocio están estructuradas así porque hay toda una historia atrás. Eso no me lo cuenta. Entonces muchas veces creo que se está perdiendo ese porqué, que realmente es significativo para el negocio. No solamente hacer los desarrollos, entender por qué se están haciendo. Sí, también pasa que en el código, y yo lo uso mucho, tanto Slack como las herramientas de código, tú en el código puedes ver, cuando se versiona el código, tú puedes poner ciertas como etiquetas que en programación le decimos los commits, que tú le puedes poner un mensaje cuando subes el código a la herramienta de código de versionamiento. Entonces nosotros en mi equipo tenemos una regla que es poner siempre el número del ticket y el mensajito, digamos, ticket 1, se agrega el campo, no sé, resultado para los usuarios, ¿cierto? Pero tienes el número del ticket, entonces después con ese número de ticket vas y revisas qué se hizo en ese momento. Muchos equipos no tienen esa costumbre de ponerlo y cuando necesitas saber un cambio por qué se hizo, simplemente dices, se agregó esto. Y es como, ¿cómo hago para yo desde el código referenciar el ticket? O me ha pasado que, digamos, en nuestro caso se migró Jira a otra instancia de Jira y se perdieron los tickets que ya estaban cerrados. Entonces, claro, voy a consultar el ticket 1, 2, 3, 4 y me dice, no se encuentra y se perdió toda esa información. Sí, sí, creo que también es algo terrible que he visto que pasa. Y bueno, está muy bueno esto que comentas, que no sabía que puedan enlazar el código a algún ticket, entender cuál fue el requerimiento, por qué se hizo el cambio. Eso está muy bueno. Creo que sí, muchas veces eso pasa también, como que ponemos tickets y tickets y tickets y vamos llenando Jira, pero a veces la relación entre todo el negocio se va perdiendo. Entonces es como que tienes fracciones y partecitas de algo que si alguien externo, es decir, que pasa mucho en las empresas de tecnología, la rotación de personal muchas veces es grande. Y si llega alguien nuevo, seguramente no lo va a entender. Y se supone que deberíamos hacerlo tan práctico para que una persona recién llegada pueda entenderlo fácilmente. Correcto, correcto. Natis, como tu rol muchas veces de interactuar con muchas personas, siento que la carga de reuniones muchas veces es alta y que tu productividad debe ser alta también. ¿Tienes algún tip o alguna rutina que te ayude a ser una persona productiva? Bueno, sí, he tenido que pasar por muchas cosas para poder tener y muchas experiencias para poder tener como esta rutina hoy en día y darme cuenta que me funcionaba. Y seguramente aún hay muchas cosas que tendré que aprender. Pero algo que hago siempre, mi día que termino, o sea, el día que termino para el día siguiente, es ponerme un listado de las cosas pendientes. Tener como también una matriz de urgencias, porque, bueno, siempre todo es urgente, pero realmente como tratar de poner qué es urgente, qué es importante, qué puede esperar un poco. Tener como esa matriz, aunque sea esfero. A mí me encanta tener mi libreta porque la puedo tachar
y eso me da paz. Entonces siempre hago como ese, qué pendientes tengo, en qué van, no sé, cuál es el proceso de los pendientes o las tareas que tenga, si tengo algún bloqueo, todo esto como que lo apunto en mi libreta y lo voy dejando para el día siguiente. Así voy priorizando. Personalmente yo soy un poco más productiva las primeras 2 horas, porque recién estoy iniciando el día, entonces trato de poner en estas 2 primeras horas, trato de que no me pongan ninguna reunión o no tener ninguna reunión e ir sacando estos pendientes que tengo. Ya después siempre tengo un bloque de reuniones y lo mismo, siempre tengo una última hora en el día donde pongo todas mis tareas para el siguiente día. Pero sí, creo que algo también que nos está pasando con la virtualidad es el número de reuniones que se tienen. De reuniones que a veces son innecesarias, que podrían ser un chat, que podrían ser un mail. Creo que es difícil como ver cuál es el límite, dónde realmente necesitas la reunión y dónde no. Pero sí, algo que a mí personalmente me pasa y lo he evidenciado en la mayoría de personas de producto, es que siempre estamos en reuniones. Siempre, al menos yo sé que cuando vamos a la oficina, si ves a alguien en reunión, es de producto, usualmente. Entonces, bueno, creo que eso no está muy bien, porque igual nos quita tiempo de análisis, tiempo de pensar, tiempo de hacer nuestro trabajo. Y bueno, hay que hacer una revisión de qué tan efectivas están siendo esas reuniones. Sé que eres runner, sé que corres. En el running, la gestión de el cansancio y creo que la gestión mental para completar una carrera siento que es muy importante. Y de alguna manera siento que eso se traslada a los roles que nosotros tenemos que, pues, también en la carrera nos vamos desgastando. ¿Cómo gestionas tú la duda y los momentos de cansancio tanto en el running como en tu vida laboral? Bueno, es verdad lo que dices, creo que, y hace poco de hecho estuve como en un grupo de otros runners que corren más distancias que yo o que corren menos, y bueno, estaba hablando con estas personas y cada quien tiene como una experiencia diferente, pero lo que todos llegábamos y acordábamos era que muchas veces cuando tú entrenas para una carrera, no solamente lo haces físicamente, sino creo que lo principal que entrenas en una carrera es tu mente. Porque físicamente, si tienes una vida medianamente activa y medianamente haces ejercicio, puedes terminar, por ejemplo, una media maratón, que es la distancia más larga que yo he corrido. Físicamente es posible. Que al otro día puedas caminar bien, eso ya no te lo aseguro, pero físicamente es posible. Así no corras usualmente. Pero el problema es tu cabeza. Esa cabeza que siempre te está diciendo como, para, no más. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por un banano? ¿En serio? Nos hubiéramos comprado un banano en la tienda. O por la medalla, tu cabeza siempre es como esa detractora que no quieres tener en tu vida cuando estás corriendo, que es como, no más, no más, estoy cansada. Entonces lo que tú entrenas es realmente cómo ponerla a tu favor. O a veces hay muchas personas que entrenan mantras o frases para continuar. Entonces, bueno, creo que en cuanto al cansancio, sí trato de ver si es mi mente la que está cansada o es mi cuerpo. Usualmente siempre es la mente. Y en el trabajo podría decir que es algo similar. Yo trato, bueno, sinceramente soy de las personas que cree que tu cuerpo y tu mente te dan anuncios de cuando estás cansado en tu trabajo, cuando tienes que tomarte pausas, cuando tienes que tomarte un momento de relajación. Y bueno, creo que estamos en una empresa donde te permite eso, ¿no? Te permite como si tienes que tomarte una tarde y quieres trabajar en algún momento, otro momento diferente del día porque no te sientes bien, creo que es algo de flexibilidad que tenemos. Eso me parece muy bien. Pero creo que también a veces es de organización. No sé,
si estás organizado y tienes como tus tareas claras, se supone que el día debería alcanzarte para hacerlas. Y bueno, por ejemplo, en cuanto al cansancio con proyectos que me ha ocurrido, creo que también es bueno saber en qué momento irse de un proyecto, en qué momento empezar a buscar. Muchas veces así hagas exactamente lo mismo todos los días, no es un cansancio del trabajo, es un cansancio del proyecto. Es un cansancio de hacer lo mismo y de no estar evolucionando de pronto, de no tener algo nuevo, de no tener motivación, de... Creo que ahí hay que sopesar ese cansancio y no entrar en, no sé, un burnout, donde ya digas como no quiero más esto. Sí, creo que hay que sopesar si realmente es cansancio bueno, podría estar en la playa pero tengo que estar trabajando, o si realmente es que ya no te mueve lo que estás haciendo, no te motiva para absolutamente nada. Sí. Sí, hace poco escuchaba a un psicólogo, bueno, un psiquiatra que hablaba precisamente del burnout y decía, en medicina es muy normal que el médico tenga burnout, no por atender a los pacientes, sino porque todo lo que implica alrededor de, por ejemplo, era un psiquiatra de Estados Unidos y decía, si yo voy a salir de la oficina o de mi turno y me dicen, ¿te puedes quedar un segundo? Es que llegó un paciente con una situación crítica, yo con mucho gusto lo hago, pero si voy saliendo de la oficina y alguien me dice, ven, te puedes quedar un segundo, es que necesitamos que llenes este formulario para la reclamación del seguro de no sé qué, y no paso, porque, ¿cierto? No es exacto, no es mi trabajo, o sea, sí, el hospital tiene que cobrar de alguna forma, pero no me pagan a mí por llenar formularios de seguros. Entonces, eso creo que a la final termina desgastando mucho más cuando te empiezan a pedir tal vez cosas que o no corresponden con tu rol directamente o que toca hacer porque hay que hacerlas, ¿cierto? Porque si no las haces tú, pues, ¿cierto? Se quedan ahí y alguien las tiene que hacer y simplemente recaen a ti. Y eso no es el problema siento que es cuando tú empiezas a tomar cosas que no eran de nadie y tú las empiezas a hacer y de repente son tus Son cosas. tuyas. Y que de repente te lo piden de, Nati, ¿puedes hacer esto? Y es como, ¿cuándo se volvió eso mi tarea? ¿En qué momento se volvió mi tarea? Sí. Creo que uno entra en una delgada línea, y ahora que lo mencionas, uno entra en una delgada línea de qué es proactividad y qué es tomar cosas que están fuera de tu control. Ujú. Porque es verdad que hay que ser proactivos, hay que pensar fuera de la caja, hay que ponerte la camiseta de vez en cuando, siempre hay que dar la milla extra. Todo eso creo que está muy bien, como siempre te reta más, ¿no? Nos gusta hacer un buen trabajo, hacemos un buen trabajo, pero ¿en qué momento se pasa esa delgada línea entre estar dando la milla extra para ser bueno en tu trabajo y realmente tomando responsabilidades o tareas que no te incumben y que lo que están haciendo es lo que tú dices, quitarte tiempo de lo que realmente deberías estar haciendo o cansándote? Ujú. Creo que es una línea muy delgada que no sé si es tan fácil de distinguir. Sí, es difícil, sobre todo porque son sutiles, son muy sutiles que de repente dices, sí, tomo esto porque hay que hacerlo, ¿cierto? De repente, por ejemplo, a mí me pasa de, voy a refinar este ticket yo solo porque alguien, ¿cierto? Veo que lo van a tomar, no está refinado, entonces me siento, lo hago. Sí. Y de repente, un sprint después, alguien me escribe, Sebas, ¿podrías agregar la descripción de este ticket bien? Es como, wait, eso no debería de ser yo, ay, ¿qué pasó, cierto? Sí. Entonces, creo que es un problema que sí que hay que balancear, hay que saber balancear bien y saber cuándo decir, no, eso no es mi tema. Sí, sí, es verdad. Creo que es difícil ver esa línea, pero sí, también tienes que como ponerte o tener el carácter de decir, bueno, tampoco. También depende de quién te lo pida, porque muchas veces, ¿cierto? Nosotros que estamos en consultoría, pues tenemos un tercero que es el que nos está pidiendo los requerimientos y decirle al cliente, no, está raro, no, hazlo tú, es muy raro. Aunque seamos todos del mismo equipo, se Sí, siente que, ¿cierto? Es una relación diferente. sí, sí, es como el que te está dando de comer. No patees la lonchera, sí. Sí. Bueno, Nati, y si producto fuera un videojuego, ¿cuál sería como la meta de alguien de producto? ¿Qué sería cuando tú dices, listo, complete el videojuego de ser business analyst? Wow. Esa es una pregunta muy grande, Sebas. Okay. Vine acá que me corcharas. Yo diría desde mi humilde experiencia
que la meta de alguien de producto en un videojuego debería ser que seas capaz de entender cualquier negocio de la manera más rápida posible. Aparte de entenderlo, hacer un análisis del negocio y del mercado, entender a tu cliente y poder identificar como esas necesidades y mejoras que puede tener sin que te las pidan, incluso a veces, que seas tú el que las propone y no que te las pidan. Tener esta, sí, como esta capacidad e incluso de manejar diferentes negocios, diferentes productos, diferentes dominios, no solamente uno. Creo que sí, esa sería la meta, como de ser tan pro de que te llamen de cualquier negocio y que digan, bueno, necesito un análisis, mi negocio no está funcionando como yo quiero que se mejore, quiero, no sé, que haya algún desarrollo, alguna mejora de lo que estoy haciendo o tengo estas problemáticas y poder ofrecer una solución. Entiendo. Bueno, Nati, en este podcast estamos iniciando una tradición que es que el último invitado le deja una pregunta al siguiente sin saber quién es. Okay. Nico fue mi último invitado y te dejo la pregunta de si tuvieses enfrente una persona, ente o lo que sea que tiene todas las respuestas, ¿qué le preguntarías? Oh, por Dios. Obviamente esto tuvo que haberlo puesto Nico. Oh. Wow. Es muchísimo pedir que tuviera todas las respuestas. ¿Y solo puedo preguntarle una cosa? Solo puedes preguntar una cosa. Creo que le preguntaría la combinación de el gordo de Navidad que viene. De los próximos 10 años. De los próximos 10 años. Sí, podría decir algo como le va a preguntar qué es la felicidad, cómo soy feliz o qué es plenitud, cómo puedo tener plenitud o cómo puedo mejorar como persona. Creo que esas cosas son tan de uno que ni siquiera preguntándoselas a alguien externo una respuesta cualquiera sería buena. Sí, creo que me iría por lo materialista. Creo que el resto lo puedo intuir de alguna manera. Muchas gracias, Nati. Gracias a ti, Sebas. Listo.